Aquí la preocupación es máxima, no solo en las autoridades del gobierno, sino en Cancillería, porque podemos estar ante el inicio de un hecho que se puede repetir. Claro. Lo vimos con Nadine Heredia. Betsy Chávez también se acoge a esta figura del asilo y Lilia político. Paredes, ¿no? Lilia Paredes es la familia de Pedro Castillo, pero tiene, solo en el proceso por rebelión, tienes a otros investigados que podrían correr la misma suerte. Aníbal Torres, tienes a Willy Huerta, tienes además a otros procesados que están prófugos de la justicia, como Vladimir Cerrón, que podría sin ningún problema meterse a una embajada y pedir un asilo. Tienes a personas con sentencia todavía por, digamos, un juicio oral recién iniciado, por ejemplo, Susana Villarán. ¿Ah? Tienes a Martín Vizcarra a puertas de recibir una sentencia o tener, digamos, este momento final de su juicio. Entonces, hay cierta alerta en Cancillería de que los políticos peruanos estén encontrando en el asilo diplomático, en la protección que te puede dar un gobierno de otro país, estén encontrando la manera de evadirse de la justicia peruana. El caso de Betsy Chávez estaba cantado. Los compañeros de Punto Final el domingo nos estaban repasando los movimientos migratorios. Se preguntaban si Betsy Chávez no estaba con ese plan en la medida que no asistía hasta por tercera vez a las citaciones judiciales. Lo que ha ocurrido es un hecho complejo de manejar para Cancillería, todavía sin resolver el paso que va a dar Cancillería al permitir, en todo caso, que Betsy Chávez pueda salir del país con un salvoconducto, o si más bien vamos a entrar en una figura de acogiéndose a un artículo, al artículo 3 de este convenio que permite los tratados, la Cancillería podría decir no voy a dar el salvoconducto y Betsy Chávez podría quedarse a vivir en esa embajada. Allí tienes una situación límite y una alta preocupación porque no depende de la Cancillería ni depende del gobierno, depende de la justicia peruana. Y las cortes peruanas están demorando la vida en procesar a los políticos investigados por distintos delitos. Quiero escuchar nuevamente, porque es interesante también ver la apuesta que ha hecho el gobierno de Morena, que es el partido hoy hegemónico en México, el partido que por un tiempo tuvo a Andrés Manuel López Obrador como su cabeza y hoy tiene a Claudia Sheinbaum. Quiero que prestemos atención a las declaraciones que da una de sus figuras diplomáticas, Pablo Monroy, quien fuera embajador de México en el Perú. En el momento, exactamente, la persona declarada no grata, expulsada, en el momento en el que coordinó con el canciller mexicano en esa época, Marcelo Ebrard, lo que iba a ser un asilo para Pedro Castillo. Y después te voy a contar lo que anoche dijo aquí en Latina el ex canciller Javier González Olaechea, confirmando que México tenía un plan para enviar un avión militar a recoger a Pedro Castillo. Vamos a escuchar estas declaraciones y vamos a tratar de hacer una verificación, un chequeo, un fact-checking de lo que ha dicho el gobierno mexicano esta mañana, poniéndose del lado de los investigados por el golpe de Estado, poniéndose del lado de quienes rompieron el orden constitucional en nuestro país, porque se han dicho muchas cosas que no son verdad y vamos a tratar de explicarlas en una verificación de declaraciones. Vamos a escuchar lo que dijo Pablo Monroy en esta conferencia. Tenía atrás a Claudia Sheinbaum, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Así que vamos a tratar de descifrar un poco cómo ellos también tienen una narrativa que favorece a Pedro Castillo, que protege a Pedro Castillo. Y es así como el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anuncia que disolvería el Congreso para que se eligiera a otro. Y por ello es que fue detenido, que a partir del 7 de diciembre que es destituido, sus procedimientos legales están llenos de irregularidades que son equivalentes a violaciones a derechos humanos. Y por eso es que México ha mantenido la postura
que tiene en este momento sobre el caso. Y como decimos, el caso de Betsy Chávez está totalmente conectado y es muy similar. Bueno, el caso de Betsy Chávez es muy similar al de Pedro Castillo, decía Pablo Monroy, y señalaba, haciendo una narrativa, de que efectivamente Pedro Castillo estaba preso injustamente en el Perú para la versión mexicana. Una primera declaración que podemos considerar engañosa. Dice, el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anuncia que disolvería el Congreso para que se eligiera a otro, y por ello es que fue detenido. Así lo dijo, y esto es una media verdad, es engañoso, porque Castillo no solo anunció un nuevo Congreso, no dijo, vamos a tener elecciones y vamos a renovar el Congreso, y nada más. Lo que hizo Pedro Castillo fue anunciar un gobierno de emergencia excepcional, de facto, elecciones para un Congreso con facultades constituyentes, es decir, un Congreso cuya tarea era generar una nueva Constitución. Anunció que gobernaba mediante decretos, anunció un toque de queda a nivel nacional y la reorganización del sistema de justicia, lo que, en otras palabras, era la destitución de todas las cabezas de las instituciones republicanas que tenemos. Y además llamó, porque los llamó a varios ministros e incluso llamó a miembros a los jefes supremos de los jefes de las Fuerzas Armadas, que algunos no le contestaron el teléfono, para que detenga a diferentes personas vinculadas a la Administración de Justicia, por ejemplo, a la Fiscal de la Nación. Y eso está probado más allá de cualquier duda razonable. Ahora, te decía, media verdad es una media verdad. Es una frase engañosa del gobierno mexicano, es una frase engañosa. Vamos con una segunda frase. Dice Pablo Monroy, abro comillas, a partir del 7 de diciembre que es destituido Pedro Castillo, sus procedimientos legales están llenos de irregularidades que son equivalentes a violaciones a derechos humanos. Esta es una afirmación directamente falsa. ¿Por qué, Lore? Porque no ha habido procedimientos legales llenos de irregularidades. Castillo fue detenido preliminarmente y luego se dispuso una prisión preventiva. Claro. Digamos, la justicia procesó en distintos momentos. De alguna manera, la justicia determinó que Pedro Castillo tenía que estar detenido vía detención preliminar y después vía prisión preventiva. Y el Estado, cuando dice hay violaciones a los derechos humanos de Castillo, más bien el Estado está llevando a juicio a Pedro Castillo, a un juicio con garantías, con derecho a defensa. Castillo renunció a la defensa y el Estado le tuvo que poner hasta 2 defensores. Pedro Castillo tiene un régimen carcelario especial con acceso a alimentación, a salud. Además tiene una cárcel dorada, está en la cárcel de los presidentes, por favor. Ya quisieran cuántos presos estar, porque Betsy Chávez estaba en una prisión común. Ella finalmente estaba en el anexo del penal de Chorrillos. No así Pedro Castillo, que está prácticamente en un mini departamento para recibir un montón de gollerías vinculadas al alto cargo que ejerció. Pero además estaban las conversaciones, porque para hablar de una prisión preventiva no solamente estás hablando de la gravedad del delito, estás hablando del arraigo y estás hablando del peligro de fuga. Y está demostrado, más allá nuevamente de la duda razonable, que Pedro Castillo había coordinado, hablado, conversado de que si no le funcionaba el golpe de Estado, iba a buscar asilarse en México, que fue exactamente lo que hizo su familia. Es más, la seguridad ha confirmado que el destino final de Pedro Castillo cuando es intervenido por la policía era la Embajada de México. Y eso es todavía más grave, porque ¿cómo así tú coordinas con un país ejecutar luego algo que es absolutamente ilegal, como es un golpe de Estado? ¿Cómo puedes tú, como país tercero, estar de alguna manera siendo parte de un complot de esa característica? El propio López Obrador y su canciller en ese momento, Marcelo Ebrard, confirmaron que le ofrecieron a Pedro Castillo un asilo en ese momento. Y una tercera frase es: el Congreso lo destituye como presidente, abro comillas, ¿no? El Congreso lo destituye como presidente sin que se reunieran los votos necesarios para hacerlo. La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ha dicho que
las formas en este momento extraordinario de instaurar un gobierno de facto, las formas no eran relevantes y que tanto el Parlamento, en este caso el Congreso, actuó de manera célere, debidamente, protegiendo el Estado, ¿no? Con eso podemos entender que de 3 frases que dijo, 2 son engañosas y una es falsa.